Empezamos con la profesora María Esther Linares Venegas, quien nos expondrá el proyecto Propuesta para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora inferencial en el idioma inglés a través del uso del programa de estrategias inferenciales de los estudiantes del nivel cuarto de secundaria del Colegio Inglés de Varones San Charbel. Un aplauso para ella. Buenas noches, muchas gracias. Sí, gracias por la oportunidad de podernos presentar en este encuentro de innovadores educativos y presentar un proyecto que se hizo en el año 2008 en el Colegio San Charbel, cuando trabajaba en ese momento en el colegio. Vamos a darle alguna información sobre el colegio en sí. El colegio es un colegio inglés, queda en el distrito de San Miguel. Tenemos 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, y el inglés es el eje principal del colegio. En ese momento, en el año 2008, teníamos 3 niveles de inglés en la secundaria, que es así como está nombrado el colegio, y queríamos certificar el nivel de inglés de nuestros alumnos a través de los exámenes de Cambridge. Se decide que el programa de las inferencias lo íbamos a aplicar con los alumnos del 4º nivel de inglés. ¿Sí? Mis alumnos en ese momento eran 17 y pertenecían a 3º, a 5º de secundaria y estaban entre las edades de 14 a 17 años. ¿Sí? En nivel 4 de inglés llevábamos 2 cursos, 8 horas semanales. Grammar, lo que es la parte de la gramática pura, 6 horas, y Literacy Strand, o lo que era la parte de Reading, que solamente teníamos 2 horas. El objetivo de la asignatura básicamente era proporcionar a los alumnos los conocimientos significativos para que pudieran rendir en forma satisfactoria el examen de First Certificate. Hasta el año anterior, el año 2007, solamente los chicos rendían los exámenes de Wiley, que son Starters, Movers y Flyers, y de los del Main Suit, KET y PET. El año 2008 era la primera vez que que los alumnos se iban a presentar por el examen del EFSI. Pero revisando el examen, revisando la modificación, algunos de ustedes me imagino que están familiarizados con los exámenes de Cambridge, saben que en el año 2008 se cambió el examen de First Certificate. Entonces en el paper 2, en el paper de Reading Comprehension, hubo un cambio y ahora los alumnos debían responder preguntas de comprensión lectora inferencial, pero orientadas a un análisis crítico y reflexivo de textos, y además de eso emitir un juicio de valor. Y es cuando nos damos cuenta que el curso de Literacy Strand que nosotros manejábamos en el colegio de Reading solo lo centrábamos en el desarrollo de la comprensión lectora literal. Y entonces nos enfrentábamos vamos nuestros alumnos a dar un examen en el cual no están preparados, ¿no? Entonces es ahí donde decimos, ¿y qué va a pasar? Decimos, bueno, nada, ya lo hemos ofrecido, porque era así, lo habíamos ofrecido a los padres, habíamos reventado todos los cohetes, como se dice prácticamente, les habíamos ofrecido a los padres este nuevo examen y nos encontrábamos con que los chicos no estaban preparados. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, una encuesta, ¿ok? Para ver cuáles son realmente las estrategias de comprensión lectora que nuestros alumnos pueden. Y si les gustaba leer en inglés, ¿cuánto leían en la semana? Aparte de lo que llevaban en el Literacy Strand, en la parte de Reading. Luego dijimos, bueno, vamos a tomarles una prueba de entrada tipo mock, un examen de simulacro, y ver qué pasa con los chicos. Y empezamos a ver que el problema no era muy sencillo. Y como resultado de la aplicación de esos instrumentos, dijimos, bueno, nuestros chicos solamente desarrollan comprensión lectora literal. Esa era la verdad. Y no la inferencial. ¿Qué hacemos? Entonces hay que desarrollar esto si queremos seguir adelante, ¿no? Entonces planteamos una propuesta.
Primero, desarrollar la comprensión lectora inferencial en ese curso que le llamamos Literacy Strand. Y luego, y yo creo que en ese momento era como lo más importante, obtener resultados satisfactorios en el examen de EFSI. Entonces teníamos las dos opciones. La comprensión lectora por un lado, que nosotros sentíamos que podía dar los resultados satisfactorios que esperábamos. Eso nos llevó a una pregunta de acción. ¿Cómo vamos a desarrollar la comprensión lectora inferencial en idioma inglés en los alumnos de nivel 4? Estábamos en el mes de febrero y los alumnos debían presentarse al examen en el mes de diciembre. Entonces no teníamos mucho tiempo para eso. Una vez que definimos que esa era la pregunta, teníamos que desarrollar algunos referentes conceptuales, lo cual nos llevó a, bueno, ¿qué es la lectura? ¿Qué es la comprensión lectora? ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? ¿Cuáles son las estrategias de comprensión lectora que yo quiero conseguir con mis alumnos? ¿Qué es la inferencia? ¿Y cuáles son las estrategias inferenciales que me pide el examen y que yo debo desarrollar en mis alumnos? Y es así como empezamos a revisar algunos textos, entre ellos revisamos a Pinzas en el año 95 y nos quedamos con dos definiciones de lectura. Uno, de la lectura como construcción, en ese scaffolding, en ese construir conocimientos significativos, y luego la lectura como interacción e integración, de una forma de dar significado al texto que los alumnos iban a dar. Pero no era solo lectura lo que nosotros queríamos comprensión lectora. Y para eso revisamos Colomer y Camps, en un texto del año 96, donde vemos que la comprensión lectora es una actividad compleja y dialéctica, pero que no solamente requería de la capacidad cognitiva del alumno, sino también de la metacognitiva. Y veíamos que la comprensión lectora, yo tenía 17 alumnos en mi clase, pero mis alumnos no eran iguales, todos eran diferentes, y yo tenía que, de alguna manera, respetar la individualidad de ellos, lo cual me hacía que nuestro trabajo se hiciera un poco más difícil todavía. Entonces nos quedamos con estas dos grandes definiciones. ¿Okay? Luego vemos que teníamos el primer nivel. La comprensión lectora literal lo habíamos desarrollado, no teníamos problema. Hasta el nivel 3 los chicos lo podían manejar. Pero la inferencial era muy incipiente. Y si no la teníamos que darla. ¿Okay? Entonces decíamos, bueno, si no pueden hacer la inferencial, menos van a poder ser criterial. O sea, ¿dónde está la opinión? ¿Dónde está ese valor crítico? Ese que el libro te hable. No lo teníamos todavía. Entonces dijimos, bueno, veamos cuáles son las estrategias de comprensión lectora que queremos realmente desarrollar en nuestros alumnos. ¿Okay? Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar estas. Y por ahí empezamos. Empezamos a ver los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. ¿Por qué queríamos que los alumnos leyeran? ¿Okay? ¿Cómo íbamos a activar los saberes previos? Pero ¿y qué saberes previos iban a aportar a la lectura? ¿Cómo íbamos a trabajar las inferencias? Los chicos no lo sabían. ¿Cómo íbamos a comprobar la comprensión mientras los alumnos leían? ¿Y qué medidas, cuál era el remedial work que íbamos a poder utilizar cuando los alumnos encontraran dificultades en comprender? ¿Y cómo íbamos a sintetizar todo este conocimiento mediante la lectura? Dijimos, bueno, estas son las estrategias de comprensión lectora, pero vamos más allá. Nosotros queremos inferencias, porque ese es el nivel que nos falta. Entonces dijimos, bueno, ¿qué cosa es una inferencia? Es ese cruzar la laguna, ¿no? Hay un espacio ahí que necesitamos, ¿ok? Que es ese movernos de lo conocido a lo desconocido, relacionando dos instancias, haciendo que los chicos hicieran hipótesis hasta que llegaran a una confirmación. Cuando ellos confirmaban esa hipótesis, entonces iban a incorporar ese conocimiento a la memoria a largo plazo. Pero nuevamente, ellos eran diferentes, eran 17, iban a dar el examen, no todos estaban con las mismas ganas de sacar esto adelante. Y las estrategias son herramientas que necesitan ser aprendidas. Podríamos decir que algunas son innatas, pero somos nosotros, los docentes, los que debemos ayudar a los alumnos a desarrollarlas. Y ya cuando estas estrategias
se automatiza, entonces ya los chicos iban a poder continuar. Y de esas, ¿cuáles eran las estrategias inferenciales que queríamos? Primero, y la más simple, era inferir los detalles adicionales. ¿Ok? ¿Por qué se habían incluido esos detalles en el texto? Para hacerlo más informativo, para hacerlo más interesante, para hacerlo más convincente. ¿Ok? Las ideas principales. ¿Qué era lo que los chicos iban a ganar con las ideas principales? La secuencia, las relaciones de causa y efecto, conjeturar, predecir, interpretar. Entonces ya teníamos, creo que en ese momento teníamos en el equipo de inglés una parte conceptual bastante sólida y teníamos un problema. Entonces es ahí donde nace la propuesta de mejora de innovación, con un objetivo general, que era desarrollar la comprensión lectora inferencial utilizando lo que llamamos el programa de estrategias inferenciales, con dos objetivos específicos básicos. Primero, potenciar el nivel de comprensión lectora literal en idioma inglés. Y luego, potenciar la comprensión, la reflexión y el aprendizaje a partir de los textos leídos. La idea de nosotros era, potenciemos lo literal y de ahí avancemos. Y es así que diseñamos el programa. 15 sesiones, de marzo a octubre del año 2008, adicionales a las horas que los alumnos tenían de reading o de literary span, que solamente eran 2 a la semana. ¿Okay? Ustedes se preguntarán, ¿por qué hasta octubre? Porque en ese momento estábamos dejando de lado algunos de los otros papers en FCE. Entonces teníamos noviembre y las 2 primeras semanas de diciembre para potenciar los otros papeles que los alumnos tenían que completar. Este programa se dividió en 4 fases. La fase 1, que era la consolidación, comprensión lectora literal. La fase 2, que era el desarrollo de la comprensión inferencial. La 4, que era la construcción del significado global. Y la 3, construcción del significado global. Y 4, inferencias. ¿Ok? Entonces, comprensión literal, solo le dedicamos 3 sesiones, porque sabíamos que teníamos que conocer. Teníamos que identificar qué saben del tema, predecir y localizar. ¿Cómo? Buscando palabras claves, identificar tiempo, completar organizadores visuales, pero eso era simplemente 3 sesiones. Nuestro gran reto era esto, la comprensión inferencial, a lo cual le dedicamos 6 sesiones. ¿Cómo? Nos buscamos solamente 3 capacidades. El significado de las palabras desconocidas, utilizando la técnica de los 3 plumones, de los 3 lapiceros, inferir los fragmentos perdidos de un texto e inferir hipótesis de causa y efecto. Luego nos fuimos a la construcción del sentido del texto, 3 sesiones más, idea principal, importancia de la información, ¿okay? Poniendo títulos a los textos, por qué era importante, las partes de un texto, analizar el tipo de texto, y por último nos fuimos a inferir la actitud o la intención del autor con 3 sesiones. Pero para eso los chicos seguían trabajando inferencias, no es que dejamos inferencias, seguimos. Entonces empezaron a conjeturar la perspectiva del autor, valorar la postura, aplicar la información, lo que nosotros en inglés le llamaríamos personalization, o sea, llevar el texto a la vida diaria. ¿Qué textos usamos? Narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos. ¿Y cuál era la función del docente? ¿Cuál era la función del equipo de inglés? Primero, preparar a los alumnos antes de la lectura, creando los espacios, ser el mediador, durante la lectura proporcionar las herramientas y al término orientar a los alumnos. O sea, había un trabajo muy importante del docente aquí. Aquí tenemos un texto, que fue el que nosotros utilizamos, uno de los muchos que utilizamos, y donde los alumnos tenían que inferir, por ejemplo, la palabra tough, que está en la línea número 22. Y le decíamos, ok, ¿qué cosa es tough? Nunca la has visto, que significa nice, significa intelligent, significa sweet. Y entonces los chicos empezaron a leer cosas contextuales, ¿no? Empezaron a ver, ok, tough, vamos a leer 2 líneas adelante, vamos a leer 3 líneas atrás. Que ellos mismos ya empezaron a desarrollar sus propias estrategias, que es lo que nos ayuda muchísimo. ¿Cuáles fueron los indicadores de evaluación? Nosotros utilizamos en el Colegio San Charbel los mismos indicadores que exige el examen de FCE. Identificar y reconocer la intención comunicativa del autor, determinar causa y efecto, deducir y explicar detalles
emitir hipótesis y aclarar el significado de las palabras desconocidas, como el ejemplo anterior de la palabra tab. ¿Okay? Eso nos lleva a las conclusiones, que se desarrolló la comprensión lectora inferencial, pero no solo en inglés, sino también en otras áreas. Los textos le empezaron a hablar a los chicos, y los chicos decían, pero el texto me dice tal cosa. Ajá, era lo que habíamos nosotros, era el objetivo de nosotros. Y empezaron a analizar los textos desde diferentes perspectivas. Eso, nuestro primer año en FCI, los resultados fueron muy satisfactorios. Se consolidó lo literal, ¿okay? Y ese tránsito de lo literal a lo inferencial fue muy significativo. Yo creo que se tendieron puentes. Se potenció la reflexión y el aprendizaje. Yo dejé el colegio en el año 2008 y este año regreso al colegio a hacer FCI y veo que lo que quedó ahí ahora ya creo que podemos sembramos y vamos a empezar a cosechar algunas cosas. Y este ya sería el cuarto grupo de FCI que tiene el colegio. ¿Okay? Para terminar, yo creo que todo aquel que lee deja en un cajón de sus recuerdos una anécdota más para existir. Y eso es algo que los chicos aprendieron ese año y creo que les quedó mucho. Muchas gracias.